hace 13 años, fue periodista del diario Última Hora y actualmente trabaja en una agencia de viajes. Escuchemos cómo se está preparando ante la inminente llegada del huracán Irma. Hola, buenas tardes. Yo soy Elda Ortega, soy paraguaya. Hace 13 años que vivo aquí en el sur de la Florida. Estoy con mi familia, con mi marido que es cubano, tengo 2 hijos. Vivimos el huracán Katrina en el 2005 y el huracán Wilma también en el 2005, categoría 3, pero por supuesto nada comparado con lo que posiblemente nos va a impactar en estos momentos. Quería mostrarles un poquito rápidamente cómo aquí los vecinos del condado de Miami-Dade nos estamos preparando para este impacto que nos llega. Este es el vecindario donde yo vivo. Si ustedes pueden fijarse, todas las casas tienen protecciones en las ventanas y en las puertas. Esas protecciones pueden ser de madera o de metal. En mi caso, esta es mi casa, aquí lo pueden ver. Esta es la forma en que uno se protege aquí. Son ventanales de metal para que puedan mantener nuestra casa sin los golpes del impacto de cualquier cosa que pueda venir a romper los cristales y que entre un viento, imagínense un viento de entre 200 y 250 kilómetros por hora que supuestamente está por llegar aquí. Allá vemos a mi marido, a una amiga que también es paraguaya, vino a acompañarnos, a estar con nosotros porque ella está solita aquí, no tiene familia. Y esta es la situación que estamos viviendo. Como les dije, todas las familias que nos decidimos quedarnos en nuestras casas lo estamos haciendo. Aquí ustedes verán todo todavía en preparación. Mañana como al mediodía empezaremos a tener los primeros impactos del huracán Irma según el último reporte del centro de huracanes del condado de Miami-Dade y el centro nacional de huracanes de aquí de los Estados Unidos también. Aquí ven todo. Esta es la parte trasera de mi casa, todo preparado como para que cualquier cosa que venga de afuera, árboles, metales, no impacte directamente por los cristales de mi casa y no pueda entrar el viento huracanado dentro. Este es el patio. Recomiendan totalmente recoger todo, porque cualquier cosa que quede en el patio puede ser un boomerang y impactar por las casas. Entonces, así estamos preparándonos y con mucha confianza de que esto se va a debilitar. Ojalá Dios quiera, Él nos va a proteger. No les niego, siento mucho temor. Por supuesto, yo no demuestro eso a mis niños. Eso es lo más importante, no tener pánico, no demostrar nerviosismo, procurar de calmarnos y nada, ponernos en manos de Dios y salir de esta situación. Mañana, a partir de las 2, 3 de la tarde, ya estaremos recibiendo el primer impacto del huracán. Lo malo de esto, al parecer, es que dura entre 12 a 16 horas aquí encima de nosotros. Por eso le dicen que va a ser catastrófico, pero yo aún sigo confiada en que no va a ser así y que, bueno, pasaremos todo bien y que el lunes pues estaremos ya recogiendo nada más lo que resta de las basuras y de todo lo que va a quedar aquí. Gracias y bueno, pido solo oración a ustedes, mis compatriotas paraguayos allá en Paraguay, a mi familia, a mis amigos, que piensen en nosotros, oren por nosotros. Como 3.000 paraguayos estamos aquí en el sur de la Florida. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias.